¿Cómo estamos de audio? Bueno, entonces en la primera sección, ustedes saben, estas secciones duran 40 minutos, porque es que este es el límite que da Zoom para conectarnos. Bien, entonces no, yo tengo la costumbre pues de aprovechar esos cortes para que hagamos una pausa, porque ya está comprobado que estar continuamente en clase es muy difícil, ¿no? Se pierde la concentración. Entonces al final termino yo hablando, después de una hora termino yo las otras 2 horas hablando solo. Sí, no es que sea este grupo, es que es con cualquier grupo de aquí y de la universidad y de todos lados. Entonces, estas pausas nos sirven ¿sí? Para tomar aire, para hacer estiramiento, etc. Tampoco que convierta en una tortura, pues, estar aquí sentado todo ese tiempo. ¿Listo? ¿Y a ustedes les parece bien o no? Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho en la primera sección? Para los que no estuvieron, tal vez, bueno, se presentaron los compañeros y socializamos el contenido programático, en gran parte, ¿no? Principalmente la unidad 1. Estamos hablando de los diagramas en líneas, en barras, circulares, para, digamos, presentar la información ¿sí? De una forma agradable. Otra parte que va a tener esta unidad 1 es esto aquí que se llama porcentajes, razones, proporciones, uso de la calculadora. Bien. Por ejemplo, ya todos ustedes vieron matemática básica el semestre anterior, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo supongo que sí. Señor. Entonces ya todos ustedes están en capacidad de calcular, por ejemplo, cuánto es el 10% de, o cuánto es el 25% de 100.000, ¿sí? O sea, calcular porcentajes. ¿Todo el mundo ya sabe o no? Entonces, si alguno no recuerda, entonces vamos a dedicarle unas clases, inclusive hoy podría hacer eso, sobre porcentajes, razones, proporciones, etcétera. Bien, que nos va a servir, son herramientas que nos va a servir para hacer cuentas más adelante. Bien. ¿Qué más va a haber en esta unidad 1? Bueno, dice aquí toma de datos. Eso de toma de datos depende del experimento que queramos hacer. ¿sí? Yo les digo, hagan una encuesta entre sus compañeros de, digamos, de la región del país donde vive, por decir algo, y cuál es la edad que tiene. Entonces ustedes toman datos, los organizan, pueden armar una distribución de frecuencia, pueden hacer intervalos. Bueno, todos estos son procedimientos que vamos a ir aprendiendo con ejemplos prácticos, ¿no? De organización de la información. ¿sí? Entonces la unidad 1, fundamentalmente de qué trata, digamos, de reconocer los elementos que hacen parte de la estadística, ¿sí? Saber que es una variable continua, discreta, cualitativa, cuantitativa, saber que una población, que una muestra, armar diagramas, ¿bien? Y distribuciones, etcétera. ¿sí? Esa es la unidad 1. Ya la unidad 2, ¿de qué va a tratar? Entonces veamos. Recuerden que estoy socializando el contenido programático. Antes de continuar, ¿me pueden confirmar que me escuchan bien? Sí, hay alguien que me escuche bien aquí. Sí, profe. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, primero es cómo organizar la información, ¿cierto? Y no se preocupen, que yo estoy hablando hoy como muy en el aire, pero cuando entremos en materias, se hará con casos concretos, ¿sí? Ejemplos concretos del libro guía. Luego de esta primera unidad, digamos que es sencilla, creo yo. ¿sí? Luego viene esta segunda unidad, que se llama medidas de tendencia y medidas de dispersión. ¿sí? Entonces, una medida de tendencia, ¿qué es? Pues, por ejemplo, la media aritmética. ¿sí? Lo que les mencionaba, si yo les hago el examen a ustedes del primer corte, cuando la coordinadora del curso, la que quiere saber cómo les fue, me dice cómo les fue, ella me está diciendo en una palabra, me está diciendo cuál fue la media de la nota, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿cómo saco la media de una nota? Sí, la media más sencilla. Si yo tengo estos datos, digamos que alguien por ahí sacó 3.5, otro estudiante sacó 5, otro estudiante sacó 4, otro sacó 2,
Coloquemos por aquí que no falta el estudiante por ahí que saca un 1, ¿cierto? Que no viene a las clases. Y eso sucede en todos los cursos, ¿sí? Otro por ahí sacó 2.8 porque no leyó todo el tiempo que necesitaba. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquemos otra notica por aquí. Otro saca 3.8. Entonces la pregunta es, ¿sacar un promedio? ¿Todo el mundo lo sabe hacer o no? ¿Se acuerdan cómo sacar un promedio? Si me dicen, Sí, si me dice la decana, ¿cuál fue el promedio de esas notas? ¿Qué hacen ustedes? Pues yo les pregunto, muchachos, ¿cuál fue el promedio? Pues, ¿qué harían? profesor, yo sumaría todas las notas y luego las divido entre las notas, ¿no? Yo me daría un promedio. O sea, la divido entre la cantidad de datos. O sea, hay Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Sí, 7 sí. notas. Sumo y divido entre eso. Exactamente. Entonces esto me da el promedio. Bien, me da el promedio de las notas. Por la cantidad de notas que hay. Exacto. Entonces hay unas fórmulas. Por ejemplo, el promedio. Hay unas fórmulas que vamos a estudiar más adelante que es, digamos, la suma de las notas, que la vamos a llamar la nota 1 más la nota 2. ¿Sí? Llamo X1 porque esa es la primera nota. ¿Sí? X1. Digamos que yo los tengo a ustedes en una lista, la lista de los estudiantes. Y X1 puede ser la nota del primer estudiante de la lista, X2 la nota del segundo estudiante y así sucesivamente. Sumo lo que nos dijo el compañero, pues sumo hasta la nota del estudiante N. Digamos que hay N estudiantes, entonces coloco N minúsculo. Y divido todo esto entre N. ¿Listo? Y eso me da el promedio de esas notas. Eso es una medida de tendencia central, ¿sí? Que nos da información de lo que sucedió en ese examen, ¿sí? Si fue una masacre o fue algo razonable, ¿cierto? ¿Existen otras medidas de tendencia central? Sí, como la mediana, ¿sí? Recuerden que yo estoy presentando el contenido programático, entonces estoy hablando en términos bastante generales, ¿sí? Pero está la mediana. ¿En qué consiste la mediana? En que yo organizo los datos de menor a mayor, ¿sí? Y escojo el valor que está como en la mitad, ¿sí? O sea, es como organizarlos esto de menor a mayor. Entonces primero coloco el 1, luego el 2, luego el 2.8, 4, 5, no, perdón, 2.8, sigue el 3.5, el 3.8, de menor a mayor. Y escojo el dato que esté en la mitad. Y esa es la mediana. También es una medida de tendencia central que puede ser interesante, aunque a mí me gusta más la media. Pero habrán casos en el que la mediana dé una mejor información. Y también está, o los tres, pues, los tres pueden dar una buena información, una información más completa. Luego está que la moda, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿sí? ¿Qué quiere decir la moda? Es como el dato que aparece con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces alguien me puede decir, ¿cuál fue la moda en ese curso? De las notas. Entonces si resulta que muchos estudiantes sacaron 5, 5, 5, 5, es el dato que más aparece. Mira. Entonces eso quiere decir que la moda 5, ¿sí? Pero si apareciera el 1 más veces que el 5, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí hay más cantidad de unos que de 5, ¿cierto? Entonces la moda sería 1. Entonces me está diciendo esto que hubieron muchos estudiantes que sacaron 1. ¿Sí? Toda esta información es útil. Son medidas de tendencia, ¿sí? En ese ejemplo que yo he dicho. Bien, pregunta hasta aquí. Luego están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Ya veremos de qué trata, ¿sí? Pero fundamentalmente, eso tiene que ver un poco con los conceptos de dispersión. ¿Qué quiere decir eso de dispersión? La dispersión trata de, por ejemplo, es una información que nos dice, digamos que el promedio de las notas del parcial fue 3.8, ¿sí? Entonces yo puedo decir, yo puedo dar una información como la siguiente. Yo puedo decir, miren, este fue el promedio
Pero mire que la mayoría de estudiantes sacaron entre 3.5 y 4.1. ¿Sí? ¿Cuánto es la mayoría? Yo puedo decir, el 90% de los estudiantes, y casi todos, pues, tienen notas entre 3.5 y 4.1. ¿Listo? A partir de la media que es 3.8. Entonces, esto da mucha más información. Bien, esto me estaría diciendo que en general los estudiantes sacaron notas muy cercanas, que no está muy disperso, ¿cierto? Porque, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, sí, aquí no hay dispersión porque la mayoría está entre 3.5 y 4.1, pero puede ocurrir que la información esté así. Puede ser que hayan estudiantes que les haya ido muy bien, unos que hayan sacado, sí, muchos estudiantes que sacaron 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ¿sí? Y otro grupo grande sacó notas muy bajas, pues 1, 2, 1, 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo calculo el promedio de estas notas? El promedio me va a dar por aquí, más o menos 3.8, digamos, ¿sí? Entonces, estaría mal decir que, digamos, si yo digo, el promedio de los estudiantes fue 3.8, yo podría llevarme una impresión equivocada. Yo podría pensar, en general les fue bien, pero resulta que no, que es que hay un montón de estudiantes que les fue muy bien y eso fue lo que hizo que el promedio subiera, ¿sí? Porque hay otro grupo grande que va perdiendo. Entonces, en este caso, el promedio es 3.8, pero los datos están muy dispersos. Bien, entonces nosotros tenemos que capturar ese tipo de comportamientos y eso lo haremos calculando los cuartiles, los deciles, y eso entra dentro del rango de la dispersión de los datos. Bien, dispersión. ¿Listo? ¿Cómo les ha pasado a ustedes? Aquí hay estudiantes que les ha ido bien, muy bien en unas materias y en otras sacan 1, 2. Entonces, ¿qué pasa con su promedio acumulado? A ver, si les ha tocado una experiencia traumática de esas, que sacan un 5 de matemáticas y luego en organización se sacan un 2 y entonces eso les baja horrible el promedio, ¿cierto? Entonces hay dispersión de la información. Pregunta hasta aquí, ¿sí se entienden las ideas o no? Recuerden que estoy hablando a grandes rasgos del contenido programático. ¿Sí? ¿Estamos ok o está muy confuso eso? Entonces de eso trata la unidad 2, ¿bien? Medidas de tendencia y de dispersión. Y la unidad 1, pues trata de conocer las variables, hacer diagramas, organizar la información, ¿sí? Hacer distribuciones de frecuencia, etc. Y lo otro ya es tendencia, comportamiento de los datos. Bien. Y la unidad 3 trata un poco sobre probabilidad. Listo, vamos a incorporarle probabilidad ahí. Porque cuando nosotros estamos analizando la información, nosotros empezamos a emitir, digamos, declaraciones, ¿sí? Como por ejemplo la encuesta les mencionaba sobre los candidatos presidenciales, ¿no? Que aparecen en las noticias Caracol o RCN todas las noches, cuando estamos cerca de la campaña presidencial, que nos dice, este presidente va a ser electo con tal porcentaje de probabilidad, ¿sí? Entonces se involucra el concepto de probabilidad. Y ustedes dicen, no, pues va a suceder tal cosa, y lo digo con la siguiente probabilidad. O puedo decirlo, no, estoy 100% seguro de que va a pasar eso. O lo digo con un 80% de probabilidad. Bien. Entonces, en esta unidad vamos a darle esa probabilidad a nuestros análisis. Bien. Entonces, por eso estudiamos unos conceptos de probabilidad. ¿Qué es un suceso independiente? ¿Qué es un suceso dependiente? ¿Listo? Por ejemplo, pensemos en un dado, ¿sí? Con el que juegan parqueses. Bien. Tengo el dado aquí. Y supongamos que ese dado no está sesgado. Es decir, es un dado honesto. La probabilidad en la que cae cualquier lado del dado es la misma. ¿Sí? ¿Cuántas caras tiene un dado?
Tiene una pregunta técnica. 6. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad? Digamos que aquí está el 1, ¿cierto? Aquí está el 2. Por acá puede estar el número 4. Y así sucesivamente. Bueno, ustedes ya se imaginarán el dado. Ahora, como tiene 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el 1? Cuando yo lance el dado. Que caiga la cara 1. O sea, que quede aquí arriba un 1. O que quede, puede ser el 3, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de que aquí quede 3? ¿Alguien sabe? ¿Algún concepto de probabilidad? Bueno, la probabilidad se hace así, miren. Tenemos 6 opciones, ¿sí? 6 caras. Y para que caiga un 3 acá arriba, pues tenemos solamente un caso a favor. Entonces, la probabilidad de que caiga un 3 acá arriba es 1 entre 6. ¿Y cuánto es 1 dividido entre 6? A ver. ¿Mal? Perdonen. Uy, venga, que esto están enfiestados por acá. ¿Cuánto es un sexto en punto flotante? 0.16. 0.16. 666. 0.16. 666. Gracias. Y esto es lo mismo que decir cuánto por ciento. Lo mismo que decir 16.6. Luego hacemos un repaso sobre esto. Por ciento. ¿Listo? Entonces es la probabilidad con la que cae ese numerito y cualquier otro también tiene la misma probabilidad. Si usted lanza el dado, la probabilidad de que caiga el 6 es del 16%, 16.6. La probabilidad de que caiga el 1 es lo mismo, 16.6. ¿Sí? Ahora una pregunta. Si yo lanzo el dado y cae 3, ¿cierto? Cayó esta. Y vuelvo y lanzo el dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga otra vez 3? ¿La misma o qué? Creo que la Si yo misma. cierto que es la misma, ¿cierto? No tiene por qué cambiar, ¿no? Porque es el mismo dado, yo lo estoy revolviendo y el dado es un dado no sesgado, un dado honesto. La probabilidad de que caiga 3 otra vez, pues es la misma, 16.6%. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que aquí sucedió un evento. Este es un evento, ¿sí? Cayó el 3. Y luego acá tenemos otro evento, que caiga 3 de nuevo, ¿sí? Estos dos eventos son independientes, ¿sí? Porque el hecho de que haya caído 3 aquí en el primer momento no afecta en nada que caiga 3 de nuevo, ¿sí? Entonces a eso uno se refiere con eventos independientes. ¿Listo? Sucesos o eventos independientes. Y también tenemos sucesos o eventos dependientes, ¿sí? ¿Cuándo podría ser un caso en el que el suceso sea dependiente? Algo que sea dependiente, a ver. Por ejemplo, algo que sea dependiente es así. Si yo tengo una cajita y tengo aquí algunas bolas en esa caja, digamos que yo tengo 1, 2, 3, 4 bolas amarillas. Tengo 3 bolas rojas, ¿cierto? Si yo coloco a alguien a sacar una bola de ahí sin poder mirar su contenido, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea roja? Probabilidad de que una bola sea roja. ¿Quién sabe? Son la cantidad de casos que yo tengo. ¿Cuántas bolas hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 bolas. ¿Y cuántas rojas hay? 3. Entonces es 3 séptimos, ¿no? Que eso en punto flotante, ¿cuánto es? Bueno, voy a sacar una bola roja. 0.46, o sea, 46% de probabilidad de sacar una bola roja. Bien, entonces supongamos que Natalia sacó una bola de allí y sacó la bola amarilla. Listo. Entonces ella vino aquí
y extrajo esta bola. Sale, ¿cierto? Y todo el mundo vio la bola aquí, amarilla. ¿Cierto? Todos la ven. Ah, sí, salió una bola amarilla. Entonces la pregunta es, si, bueno, aquí todos sabemos, voy a contextualizar mejor. Todos sabemos que en la caja hay 7 bolas, sabemos que 4 son amarillas y 3 son rojas. Natalia sacó una bola, ya sabe que es amarilla. Ya se sabe. Si pintémosla aquí amarillo. Entonces, la pregunta, si ya sabemos que al sacar una bola amarilla, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente vez saque una bola roja? ¿Es la misma que antes o cambió? La probabilidad Cambio. de que Cambia. Porque cambia, ¿cierto? ya abajo ya no hay 7, sino 6. Entonces sería como 3 entre 6. 3 entre 6, que es cuánto? Había un Exacto. 50% de 2.5. 0.5. O sea que 0.5. 50%. Exacto, 0.5, que es 50%, o sea que tenemos, que es verdad porque hay 3 y 3. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el evento anterior, el hecho de que haya sacado esta bola amarilla, afectó las probabilidades, ¿sí? Entonces son sucesos dependientes. ¿Listo? Hay una dependencia entre los dos casos. Y en el caso de los dados, aquí sí son independientes. No cambió la probabilidad. Bien. Entonces, el hecho de que los dos sucesos sean independientes o dependientes tiene consecuencias en algunos resultados de probabilidad que estudiaremos más adelante. Bien. Ya veremos. Ahora, otro concepto importante es el concepto de combinaciones y permutaciones. ¿Esto de qué trata? De contar. Tenemos que aprender a contar bien, ¿sí? Pues cuando uno está haciendo probabilidades, le toca contar, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, ¿contar qué? Pensemos en lo siguiente. Recuerden que estamos haciendo un resumen del contenido programático apenas, ¿sí? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Ya empezaron clases en otros cursos o no? Todavía no han visto. Yo creo que sí, ¿no? Fue la primera clase del semestre, no creo. ¿Qué dice la compañera Vanessa? No, no es la primera clase del semestre, pero así como clases no, en algunos también ha sido como la introducción y todo eso. Sí, hoy vamos a hacer una introducción, porque es que no sé, aquí son como 24 o 25 estudiantes y solo hay 17. ¿Qué será que pasa con los otros? Ah, no, solo hay 16. Porque perdón, solo hay 15. Porque 2 entradas de Zoom aquí son mías. Una del computador y otra del celular. Y hay 17 participantes, o sea que hay 15 conectados. De 25 faltan 10 estudiantes. Profe, ¿Cierto? es que muchos han dicho que como muchos están como en otros lados, tienen el internet muy malo. Muchos han mandado por el otro grupo que tenemos los pantallazos y ni siquiera los deja entrar. O sea, la clase los saca de una vez. Ah, entiendo. Bueno, entonces sigamos con esta introducción hoy. Y porque son realmente esta primera unidad, honestamente para mí yo creo que la podemos ver muy rápido, pero no lo voy a hacer rápido, pues voy a llevar el ritmo que hice el contenido, ¿sí? Este contenido lo hice yo pues basándome en otro contenido programático que de otro semestre, pero cambié algunas cositas. Pero esto es más bien de lectura, todos estos primeros conceptos. Y lo interesante es cuando empecemos a hacer diagramas, ¿no? Bueno, entonces sigamos revisando lo de la unidad 3, imagínense. Entonces vamos a estudiar probabilidad, combinaciones y permutaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una combinación? Un caso de una combinación. Un ejemplo de combinación. Es como pensar, si yo tengo 4 ingredientes, para hacer un plato de comida. Sí, entonces, no, digamos que tengo más ingredientes, para que quede un plato bien rico. Entonces tengo 10 ingredientes. ¿Sí? Y con esos 10 ingredientes, si yo escojo 4 de ellos,
yo escojo solamente 4. Entonces con 4 formo un plato ya, una comida completa. ¿Sí? Tengo 10 ingredientes. Si escojo de esos 10 ingredientes 4, puedo formar un plato, ¿sí? Un plato de comida. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos platos de comida diferentes puedo hacer? ¿Sí? Es una pregunta de conteo. ¿Listo? Entonces ahí viene un concepto que llama combinación. ¿Sí? Esa es una opción que está en su calculadora, pero tiene que ser una calculadora científica, ¿no? Que es, si yo tengo 10 ingredientes, ¿cuántos platos distintos puedo hacer? Eso sería 10 combinado con 4. Esta C así pequeñita aparece en su calculadora científica, que es la de combinar. O también aparece así, 10 combinado con 4. Entonces esto nos arroja un valor, ¿sí? Y nos dice que con esos 10 ingredientes puedo hacer, qué sé yo, 20 platos diferentes o 15 platos diferentes. Sí, son métodos de conteo. Lo mismo con la permutación. Sí. Pero bueno, esos son temas que veremos más adelante. Yo no voy a entrar mucho en detalles. Pero luego de eso, lo que vamos a hacer es usar, digamos, usar Excel, aprender un poco de herramientas de Excel para aplicar todo lo que hemos estudiado en las secciones anteriores. Bien. Entonces, para organizar los datos, hacer tablas, para calcular medidas de tendencia central, todo eso lo puede hacer Excel dándole la formulita, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula del promedio que di hace un momento, o sea, la podemos colocar en Excel y él hace todas las cuentas ya. Y así sucesivamente. Bien, análisis gráfico, todo esto en Excel. Bien, y usando probabilidad. Listo, y ese es el contenido programático. Aquí aparece, digamos, temas por semana académica. Entonces, más o menos, semana 1, como introducción a la estadística, ¿no? Semana 2, estadística descriptiva e inductiva. Bueno, semana 3, variables continuas y discretas. Semana 4, diagramas. Semana 5, límites, intervalos, marcas de clase, etc. Y aquí ustedes pueden también orientarse con eso. ¿Listo? Entonces el contenido, este es el contenido. Ahora, con respecto a la evaluación. Entonces tenemos 3 unidades, es decir, 3 cortes. Entonces el primer corte, ¿cuánto vale? Bueno, vale 30% de la materia. El segundo corte también vale 30 y el último vale 40. ¿Listo? Entonces, de alguna forma, que no vaya a suceder como me pasó con una estudiante el semestre anterior. Ustedes pueden creerlo, iba muy bien y trabajó muy bien estos 2 primeros cortes. Bueno, no sacó 5, pues, pero sacaba 3.8, 4, ¿no? Y resulta que para el tercer corte no quiso hacer nada. ¿Sí? No quiso hacer ni el taller, no quiso hacer ni el parcial, se le daba plazo y no quiso hacer nada. Y entonces ella pensó, como ella no había visto los porcentajes, pues pensó que con sacar buena nota en el primero y segundo corte, pues ya en el tercer corte podía dejar la materia tirada, ¿cierto? El tercer corte vale casi la mitad de la materia. Mira, ella perdió la materia, ¿sí? El tercer corte es el que más vale. ¿Sí? Entonces no piensen ustedes en abandonar que porque les fue bien el primero y segundo. Además, es un pensamiento mediocre porque si a mí me fue bien en el primero y segundo corte, yo más me esfuerzo en el tercero porque sé que va a subir promedio. ¿Sí? La idea es tener buen promedio, buenas notas. Bueno. Entonces, ¿cómo se va a evaluar ese 30%? Entonces, tenemos esta distribución, miren. En la semana 6, son 6 semanas más o menos, que cubre el primer corte. Entonces, en el transcurso de esa semana se hace un quiz, un taller, ¿sí? Un quiz que vale 5%, vale poquito, pero va sumando, todo suma. Un taller, y también vale 5%, un taller corto, que inclusive lo pueden hacer en grupos. Y todo ese quiz y ese taller, ¿para qué son? En realidad para prepararlos para el examen, ¿sí? Que el examen vale el 20%. Ustedes saben que tenemos una semana estipulada para el examen, ¿no?
Y para el tercer corte, perdón, para el segundo corte que también vale 30% es lo mismo. Un quiz que vale 5, un taller que vale 5 y el parcial. ¿Listo? Esos quizzes, ¿por dónde los asigno? Como lo hice el semestre anterior, por la plataforma Minerva. Bien. Ya todo el mundo está familiarizado, ¿o no? Con Minerva. Sí, porque ustedes son de segundo Profesor, semestre. yo no puedo ingresar a la plataforma Minerva. Bueno, si yo logro hacer vinculación a Teams, lo hago mejor por Teams. Sí, ahí es más chévere esa. Pero si alguien no puede ingresar a Minerva ni a Teams, pues yo de todos modos envío el quiz ahí en el grupo de WhatsApp. También el taller. ¿Sí? Y ya Sí, me tendrían que enviar, lo tendrían que enviar por interno al WhatsApp. ¿Sí? Sin embargo, es deseable que ustedes ingresen a las plataformas para que puedan por ahí recibir su trabajo y por ahí mismo enviarlo. Bien, pues como yo tengo varios estudiantes, o sea, en el ICER tengo 4 grupos y en la universidad tengo como 5, ¿sí? 5 grupos más. Entonces yo no puedo recibir toda la información de ustedes, los trabajos por WhatsApp, ¿sí? Porque ustedes imaginarán, ¿no? Cómo queda mi celular, se colapsaría mi celular con esa cantidad de información. Por eso es bueno usar las plataformas. Pero claro, eso es lo que yo deseo para la mayoría. Pero si hay algún estudiante, casos excepcionales, que no pueden ingresar a la plataforma o que no pudieron enviarlo porque el internet estaba muy lento y la plataforma requiere más internet para funcionar, entonces me lo pueden enviar por interno. ¿Listo? Yo no tengo problema. La idea es que puedan enviar su trabajo. Por eso no deben preocuparse. Bien. Y para el tercer corte, pues tenemos esta distribución. Una prueba escrita que vale 20 también. Y hacer una especie de, ya sea una exposición, ¿sí? En grupos, ¿sí? Que se les pida hacer algún experimento estadístico, que ustedes tengan que tomar alguna información o que ustedes lo organicen en Excel, nos presenten las gráficas, las medidas de tendencia, y que hagamos como todo el ejercicio estadístico, sí, y use las herramientas que hemos aprendido antes. ¿Listo? Entonces puede ser un trabajo que no puedan y que nos lo presenten aquí en el curso, ¿sí? Por grupos. No son muchos. Si hacen grupos de 4, serían más o menos de 4 o 5 integrantes. Serían más o menos 6 grupos. Entonces podemos dedicarnos una tarde a escuchar a los compañeros, exponer, ¿cierto? Y con eso ganaría el 20%. Bien. ¿A todo el mundo le queda claro el método de calificación ya? ¿O hay alguna pregunta? ¿Mm? ¿Sí estamos claros con la metodología de calificar? Sí, señor. Ok, sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. bueno. ¿Qué más podemos decir de este contenido programático? Bueno, aquí están los libros guías, pero me faltó colocar el primer. Sí, yo este contenido lo estoy organizando apenas. Aquí el libro principal va a ser Mario Triola, ¿sí? Porque yo estoy revisando los otros libros y este de Mario Triola es el que mejor se aproxima a lo que tenemos en el contenido. Sí, es un libro muy bien escrito, listo. Es un PDF muy bien hecho y yo lo tengo ya. Se los puedo enviar al grupo sin problemas para que todos lo descarguen en su celular o en el computador. Bien. Este es el libro que vamos a usar. Listo. Estadística de Mario Triola. Sí, inclusive tiene algo que ver con nuestro país, pues porque miren los que hicieron parte de la revisión técnica. Bueno, México, algunos, Linda Margarita es de México, ese también es de México, pero está este Ernesto Peláez, que es de aquí de Cali, inclusive a la Universidad ICESI, Puerto Rico. Bueno, el libro es que está bien escrito, listo, y me gustó. Entonces vamos a tomarlo como libro guía, listo, se lo voy a hacer llegar.
Y te tomo aquí hay otras referencias. ¿Sí? Martínez, Bencardino, Ciro. Está Lincoln Jam, Coviden. Este tiene un libro también de matemática financiera, con la misma editorial, ¿no? Entonces, si ustedes tienen curiosidad o quieren ver otras referencias, pues aquí pueden verlo, aquí pueden investigar ustedes. Direcciones electrónicas de apoyo al curso. Entonces, nomás que ustedes copien y peguen esto aquí en su buscador y pueden encontrar algunas bibliotecas virtuales, ¿no? O algunos trabajos que hayan hecho otras personas. Sí, no vamos a hacer plagio tampoco, pero podemos orientarnos con otros trabajos, ¿sí? Que nos sirva como una guía. ¿Listo? Y es eso, miren, este es el contenido programático del curso, que lo van a tener a su disposición ahorita cuando terminemos la clase. Y este libro también, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Eso sí, no le digan a nadie que yo les envíe el libro, y no van a hacer que me manden por ahí por andar publicando los libros, ¿cierto? Bueno, preguntas hasta aquí. No, todo menos. ¿Cómo? Entendí. No. Bien. ¿No entendieron? Método de calificación, contenido del curso, libro guía ya, sistema de evaluación ya. Sí, las evaluaciones se hacen en horario de clase. Bien, por ejemplo, serían comenzando a las 2, de 2 a 3, puede ser 3 horas para hacerla. Sí, la primera evaluación sería escrita. Yo la envío por Minerva y los que no pueden ingresar a Minerva, pues la envío por el grupo de WhatsApp también. ¿Y cómo es la prueba? Pues ustedes responden sí, deben tener sus hojas, su cuaderno listo. Ahí escriben y escanean. Y tienen que tener Scanner, esa aplicación. Creo que ya todos la tienen, ¿o no? Para escanear fácilmente con su celular. No tiene que ir a buscar un lugar donde escanear, sino que con su celular escanean ahí y me lo envían en formato PDF, lo que ustedes escaneen, ¿sí? Y yo califico en la plataforma. Ahí mismo hago las observaciones y le digo, en tal punto tuvo este detalle, en tal otro y le voy indicando cuánto eso le descuenta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reciben una retroalimentación y la nota, ¿sí? Cada uno lo recibe por medio de la plataforma. Y además de eso, yo hago una tablita en Excel con su número de documento de identidad y al ladito le pongo la nota. Nota de parcial, nota de quiz, nota de taller. Y les mando. Bien. Eso es lo que hace parte de la socialización de notas. Y yo lo hago con el propósito de... también mando el solucionario, perdón. Sí. Hago el parcial y mando el solucionario del parcial. Entonces, ¿ustedes qué hacen con todas esas herramientas? Entonces, usted recibe su nota y recibe las observaciones. Entonces, digamos que Angie recibió una observación que dice que en el punto 1 le quedó mal tal cosa. Y resulta que no le había quedado mal. Entonces, ella me puede escribir y decirme, no, profe, es que no me quedó mal porque mire el solucionario, mire cómo yo lo hice, bla, bla, bla. Entonces, yo le puedo corregir la nota, ¿no? Ese es el proceso de retroalimentación. Solamente cuando hay un argumento. Sí, esa es la forma en la que yo evalúo. ¿Listo? Todo quede muy transparente, todo muy claro, con el solucionario ahí y todo. Sí, para que ustedes sepan por qué sacan esa nota y puedan compararlo con el solucionario. Bueno, se nos va a cortar la llamada. Entonces, en 10 minuticos continuamos. ¿Listo? Hablando sobre unos conceptos básicos de estadística. Ya como para empezar a abordar el contenido programático. Bien.